bienvenidos a este especial panel, transformando con inteligencia artificial generativa la comunicación y optimizando la experiencia con pacientes y clientes en el sector, en la industria de la salud. Se encuentran aquí en este especial panel un equipo maravilloso representado por el equipo AITE, IT Consultores Partner Advanced, socio AWS Advanced. Se encuentra aquí César Ocampo, gerente fundador de AITE y su equipo comercial y técnico, representado por Daniela Ocampo, Jairo Fuentes, Esteban, quien hace parte de este equipo de panelistas. Nos encontramos también y nos acompaña también Natalie Vélez, quien es directora del Humo Media Lab de Caracol Televisión, está invitadísima, especialísima, que nos va a compartir su experiencia desde su sector, eh, otorgando maravillosas prácticas respecto de lo que percibe en cuanto a la inteligencia artificial generativa. Se encuentra también con nosotros el ingeniero Diego Paredes, en nombre de AWS, Amazon Web Services, Senior Account Manager y líder de la vertical salud para la región andina. Bienvenido, Diego, gracias. Bienvenido, César, este especial equipo. Muchas gracias. Me presento también, Luisa Fernanda García. Yo hago parte de la empresa patrocinadora TD Cinex, distribuidor de valor para AWS, Amazon Web Services. Bienvenido, equipo. Los dejo con este especial panel. Muchísimas gracias a todos por asistir y gracias a todos por la atención. Hola Luisa, muchísimas gracias. Confírmenme por favor si me están escuchando bien. ¿Sí? Perfectamente. Vale. Muchas gracias a las personas que se han unido a nosotros a este webinar. También un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas que pues obviamente han sacado tiempo de sus agendas para acompañarnos aquí y compartir todo el conocimiento que tienen para ustedes. Y bueno, me presento, mi nombre es César Andrés Ocampo, yo soy actualmente el jefe de procesos de la compañía AITE. AITE es una compañía de más de 16 años en el mercado, eh, consultorías de tecnologías de la información. Desde hace más de un año estamos trabajando fuertemente con nuestra área de investigación, desarrollo e innovación en temas de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Tenemos amplia experiencia en varios sectores que incluye el sector de la salud y hoy, por eso, queremos compartir con ustedes este webinar en el que vamos a estar revisando eh, todos los temas o temas que tengan que ver con la inteligencia artificial generativa y todo el aporte que se puede generar desde ahí en el sector salud, pero vamos a abordar un punto en particular y es las comunicaciones. Es esa necesidad que tienen las organizaciones del sector salud de comunicarse con sus pacientes, con sus usuarios de una manera mucho más, con una eficiencia operacional mucho mayor y utilizando claramente todo este boom de la inteligencia artificial generativa. Eh, ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a recorrer en este webinar? Vamos a hablar primero de qué es la inteligencia artificial generativa, cómo la podemos encontrar, cómo podemos darnos cuenta de que ya hace parte del día a día de nuestro. Vamos a ver algunos indicadores que nos aportan las grandes compañías de consultoría mundial. Vamos aquí a hablar con una de nuestras invitadas que en su momento se las presentaré con más detalle. Luego saltaremos a ver cómo todo este tema de la inteligencia artificial generativa entra a trabajar en el sector de la salud, que es lo que nos trae a este evento del día de hoy, ver algunos indicadores que, y los movimientos que existen como a nivel mundial al respecto de este tema de la inteligencia artificial generativa en el sector salud. Y como nos vamos a enfocar en la comunicación que tienen las entidades de salud con sus usuarios y con sus pacientes, vamos a conocer una iniciativa de inteligencia artificial generativa que hemos llamado por ahora IT Agent, un agente que se encargaría a través de la inteligencia artificial generativa, comunicarse con los usuarios y con los pacientes. Haremos un demo de esta solución para que puedan ver en vivo qué competencias y qué capacidades nos puede aportar una solución como estas en las entidades de salud hacia el manejo eficiente, a la mejora operacional eficiente de esas comunicaciones con ellos y obviamente abriremos
al final un espacio para las preguntas para que nuestros panelistas y el equipo de IT pues puedan a ustedes responderle las inquietudes que les hayan quedado durante la presentación o las que hayan traído a este webinar. Bueno, yo ya me presenté, les voy a presentar el resto del panel. Natalie Vélez, quien nos acompaña, ella es la directora del Humo Media Lab de Caracol Televisión. Tiene más de 20 años de experiencia en temas de innovación, tanto en sector público como en sector privado y en diferentes sectores o silos de corporativos. En Lumo Media Lab está trabajando fuertemente en algo que se llama Futuros. Ahora ella nos va a contar un poquito al respecto de eso. Y eso hace que en esta organización estén trabajando todo el tiempo en los temas de innovación, los temas tecnológicos de punta. Y uno de los temas particulares en los que ellos trabajan precisamente es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Así que Natalie nos pondrá como esa posición experta en el manejo desde las organizaciones y desde la innovación de cuál es esa visión de la inteligencia artificial generativa. Diego Paredes viene en representación de AWS, además de eso es experto en el sector salud. En estos momentos está en Washington, nos acompaña desde allá y gracias por eso, Diego. Eh, y pues la idea con la participación de Diego es que desde la visión del líder mundial, el fabricante mundial líder en servicios en la nube, podamos tener el horizonte que desde AWS hay para el tema de inteligencia artificial generativa y pues al él tener tanta experiencia en el sector salud, lleva más de 4 años trabajando en el sector salud desde AWS, nos puede dar como esos puntos importantes de qué está ocurriendo en el sector salud al respecto del tema de inteligencia artificial generativa. Esteban, Esteban Cerón hace parte de nuestro equipo de trabajo, es líder de nuestra área de innovación, de investigación, desarrollo e innovación, además es arquitecto de soluciones y pues nos acompaña acá para si salen preguntas que sean brutalmente técnicas, nosotros no patinar en ello, sino que realmente sea nuestro experto quien nos pueda acompañar dando esas respuestas. Muchas gracias a todos de nuevo por acompañarnos y pues arranquemos. Una de las primeras cosas que quisiéramos compartir con ustedes y que en una de las últimas charlas que precisamente tuvimos con Diego nos decía, hey, qué bueno sería que pudiéramos revisar primero cuáles son esas diferencias que hay entre la inteligencia artificial convencional y la inteligencia artificial generativa. Porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que hace rato estamos trabajando con inteligencia artificial. Sabemos que desde el año pasado ha existido un boom con el tema de la inteligencia artificial generativa porque todos los medios hablan de ChatGPT, de todo lo que ha ocurrido con OpenAI, y entonces Elon Musk también habla de eso, y entonces en Microsoft también, todas las grandes compañías están hablando de inteligencia artificial generativa, pero sí es importante acotar que nosotros ya veníamos trabajando en el mundo diariamente con la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial con la que veníamos trabajando, lo que buscaba era, o lo que busca, porque actualmente sigue funcionando, es poder suplir ciertas tareas que son básicas que hacíamos nosotros como seres humanos y que pues ella se pudiese encargar de esas tareas básicas para dejarnos a nosotros haciendo unas tareas un poco más complejas. Creo que uno de los casos que podemos traer aquí de uso en el que casi todos, creo que todos ya hemos tenido que trabajar o interactuar con la inteligencia artificial es cuando nos registramos, por ejemplo, en plataformas de bancos, las plataformas de bancos digitales. Acá en Colombia, por ejemplo, es muy famoso Nequi, ahora entra Nubank y ha estado Lulo. Y cada que nos vamos a registrar en esas plataformas, normalmente la plataforma para poderlo hacer desde el dispositivo móvil nos pide ciertas cosas. Entonces nos dice, ok, tómate una foto. Y lo que hace allí es, básicamente la plataforma va a usar la fotografía para que de vez en cuando, para ciertas transacciones que son muy importantes, pues comparar si esa transacción sí la estoy haciendo yo o no. ¿Y cómo lo hace? Comparándome contra una foto que él ya había guardado. O sea que ese reconocimiento facial era algo que hace parte de esto que denominamos inteligencia artificial y ya venía funcionando. En algunas plataformas nos dicen, lee por favor esta frase. Y lo que hacen es guardar nuestra voz. Y entonces, ¿para qué la van a utilizar? Para poder luego poder hacer reconocimientos en estas plataformas a través de nuestros mensajes de voz. Comparan la voz que habíamos grabado con la voz que estoy colocando en ese momento. Nos dicen, tómele una foto a su documento de identidad por ambos lados.
y normalmente de esas fotos extraen pues nuestros datos, nuestro número de cédula, toman el código QR y todo eso lo está haciendo una aplicación que está utilizando inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial, para hacer reconocimiento de voz, para hacer extracción de textos, para hacer extracción de imágenes. Eh, entonces, eso ya hacía parte de la dinámica. ¿Qué es importante aquí? Que esas actividades que se hacían, digamos que son actividades discretas, puntuales, en las que la inteligencia artificial hacía lo que habíamos diseñado que hiciera. Es básicamente eso. Otra muy común para los que utilizan plataformas digitales para entretenimiento, por ejemplo, Netflix. Cuando uno ve una película y le da me gusta, por detrás tiene un algoritmo diseñado por humanos que dice, bueno, como esta persona le está dando me gusta a este tipo de películas, vamos a recomendarle unas películas similares. Eso también, ese tipo de algoritmos que habían por detrás para recomendaciones y que la plataforma me permite que luego me brinde a mí esas opciones, esas recomendaciones, también hace parte de toda esa tecnología de inteligencia artificial que nosotros diariamente ya estamos utilizando. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la inteligencia artificial generativa? Creo que la clave está en la palabra generativa. Básicamente genera elementos, genera conocimiento, ya no somos nosotros diciéndole qué tiene que hacer, sino que la inteligencia artificial generativa toma los elementos que yo le estoy dando, que se conocen como el contexto, y con base en ese contexto genera nuevos elementos, nuevas opciones que no creamos nosotros. Él o la inteligencia artificial generativa los genera. Y ya estamos viendo que la inteligencia artificial generativa genera textos, que es a lo que todos estamos acostumbrados, creo ya, o los que nos estamos acostumbrando con el tema de ChatGPT, o los que han tenido la posibilidad de en sus computadores utilizar Copilot, que es la herramienta que nos dispone Microsoft para ello. También podemos generar imágenes, podemos generar audios, podemos generar videos. Eh, Entre más sencillo, más maduro está, los textos ya están bastante maduros, las imágenes van bastante bien, con el audio está en progreso, video tiene cierto nivel de madurez, pero irá mejorando con el tiempo. Esa es la gran diferencia entre los dos, entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, y entonces ahora sí hablemos de qué es esa inteligencia artificial generativa, pues puntualmente nos permite generar nuevos contenidos, nuevos datos, generar nuevos modelos para poder trabajar diariamente con lo que requiramos como usuarios finales. Y esta es una cosa bien importante, y es que como usuarios finales nosotros ya estamos trabajando con la inteligencia artificial generativa, pero vamos a ver cómo podemos utilizarla ya en el mundo corporativo. Lo utilizamos para la creatividad, o sea, pues, queremos crear nuevas cosas y no sabemos cómo, pues utilizamos la inteligencia artificial generativa, nos permite hacer automatizaciones y personalizaciones de ciertos elementos, tiene la capacidad de aprender. Es decir, tenemos la posibilidad de que si él se equivoca, nosotros le podemos decir, hey, no, por ahí no era, y él toma esa información, digamos que reacomoda su modelo para luego las respuestas siguientes darlas mucho mejor. Y tiene claramente una versatilidad de las aplicaciones que podemos utilizar. Ya estamos trabajando nosotros con inteligencia artificial generativa, es el boom del último año. Para todos es ya muy común trabajar con ChatGPT, tener la posibilidad de hacerle preguntas y que él nos responda, tener la posibilidad de decirle que él se equivoca y luego que él nos pida disculpas y cambie la respuesta, poderle preguntar de diferentes tópicos y él respondernos como una persona normal. Ya no son esas respuestas preconfiguradas que antes encontrábamos en los bots, por ejemplo, sino que ya son respuestas construidas desde el conocimiento que él tiene y la posibilidad de crear texto. Entonces, ChatGPT pues es el más famoso, pero también lo tenemos diariamente en la creación de imágenes. Una de las soluciones más famosas para la creación de imágenes actualmente se llama Midjourney. Es como uno de los líderes en la creación de imágenes. ¿Y qué hago yo aquí? Pues a través de un texto detallado, yo le puedo decir que por favor me cree una imagen. Por ejemplo, en esta lo que hicimos fue pasarle un texto en el que decíamos, hey, voy a tener un webinar de salud, entonces por favor crea una imagen detallada y sofisticada donde aparezcan profesionales de salud que estén atendiendo un webinar de inteligencia artificial generativa. Entonces, si se dan cuenta, él lo que hace es crear la imagen. Esta imagen no existía hasta antes de que yo le pusiera el texto y él la creara. Son modelos que están preparados exclusivamente para el tema de las imágenes.
Los audios, bueno, hay una herramienta que está tomando muchísimo, o una plataforma que está tomando muchísimo auge para la creación de audios, se llama Suno, y tiene la capacidad de que yo a través de un texto le puedo decir, créame una pista musical. Entonces, aquí, por ejemplo, luego esta presentación se las haremos llegar y tendrán acceso a estos links para que puedan escuchar las eh, piezas musicales que ha creado. Pues le dijimos, ok, créate por favor una pieza musical instrumental que tenga que ver con el sector salud. O sea, pues imagínense yo ir donde un guitarrista y decirle, hey, créalo eso, le va a tomar, no, ni siquiera va a entender. Él lo que hace es proponerme, me propone dos opciones. Hay dos pistas aquí automáticamente que ha creado la herramienta. Entonces, ya están ahí disponibles. También hay herramientas de inteligencia artificial generativa para el tema de video. Así que yo ya podría crear un video al cual le puedo colocar una banda sonora por debajo, crear el texto que describe esto, todo utilizando inteligencia artificial generativa disponible ya para que todos lo usemos y en muchos de esos casos, al menos en las primeras partes de pruebas y controladas, gratuitas, en algunas hay que pagar algunos dólares adicionales para poder obtener piezas más elaboradas, pero ya está aquí, está con nosotros. Y aquí ya que hemos llegado a este punto, quiero abrir nuestro primer espacio con una de nuestros panelistas, con Natalie. Primero agradeciéndote, Nata, que nos acompañes por acá. Gracias por compartir, que tengamos la posibilidad de compartir toda la experiencia que tienes en este mundo, desde Caracol y desde lo que estás haciendo con el laboratorio en Caracol en Lumo. Y quisiera aprovechar para preguntarte mm, cómo, ¿cuál es la visión que tú tienes al respecto? O qué es lo que, primero explícanos qué es lo que ustedes hacen en eso, laboratorio de futuros, que yo aún no entiendo qué hacen ustedes en el laboratorio de futuros, qué es lo que se la pasan haciendo allí. Suena como que se la pasan cocinando cosas de innovación y para que tengamos un poquito de contexto de cuál es la labor que estás cumpliendo. César, muchísimas gracias a ti y al equipo y a AWS por esta invitación. Me encanta participar en este tipo de espacios porque creo que conectándonos es que aprendemos incluso más de lo que uno hace en su día a día de trabajo. Bueno, Lumo es un laboratorio de futuros y eso es algo que suena un poco extraño, pero realmente pues al ser un laboratorio nosotros nos dedicamos a experimentar. Nace con metodologías de diseño de futuros y te he explicado y te he contado que digo futuros y César me decía, pero futuro o futuros. Y es que el futuro realmente no existe porque es algo que aún no ha sucedido. Las metodologías de diseño de futuros nos llevan a que hay alternativas de futuros y lo que nosotros hacemos es todo el tiempo experimentar para entender, para anticiparnos un poco a los futuros y poder a través de la prueba y el error encontrar nuevos caminos, hacer descubrimientos. Esto es algo que reduce los niveles, pues no mucho, pero te ayuda a enfrentar los niveles tan altos de incertidumbre que tenemos en este momento. En el caso nuestro, de la industria de medios y el entretenimiento, hay muchos cambios, mucho auge que no es tan claro como hacia dónde va el mundo. Entonces, experimentar es la mejor herramienta que puedes tener como compañía y con una metodología de diseño de futuros que te permite incluso anticiparte, que te permite hacer proyecciones, perspectivas para poder estar un poquito más seguros. Entonces, eso es lo que hacemos en Lumo Media Lab, Ok, igual que nuestro laboratorio de medios. yo, Yo entiendo que ustedes allá utilizan diferentes tecnologías, pero le han dado una relevancia bien importante al tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces, pues ya que el webinar se trata sobre esto, me gustaría saber cuál es esa visión que desde tu organización y pues como comprenderás para nosotros el tema de Caracol Televisión es una marca bastante común, bastante fuerte. ¿Cuál es la visión que tienen desde el laboratorio del humo y desde todo este grupo de Caracol Televisión con el tema de la inteligencia artificial generativa? Sí, digamos que al igual que como tú lo mencionabas, existimos hace aproximadamente 3 años y establecimos tres grandes nortes: inteligencia artificial, metaverso y Web3, pero claramente la inteligencia artificial estaba identificada como un eje temático. Obviamente estamos atravesando este año todo el despertar de lo que la inteligencia artificial generativa le ha permitido al usuario entenderla desde ya, entonces pues obviamente que hemos estado trabajando de la mano del usuario para que pueda realmente aprovechar al máximo esta inteligencia artificial. Desde Caracol
o en la industria de medios y de entretenimiento, el contenido, la creación del contenido es el core, ¿sí? El contenido escrito, el contenido en video, el contenido en imágenes, y como tú muy bien lo mencionabas, la inteligencia artificial generativa multiplica no solamente la capacidad de crear ese contenido, sino que también la facilita de manera impresionante, o sea, optimiza el proceso. Entonces, iniciamos pues con un proceso como de adopción para las primeras cosas en las que se debe aplicar, que es la optimización. O sea, si antes las transcripciones había que de una entrevista habría que alguien digitarlas, pues ahora se utiliza la inteligencia artificial generativa para que automáticamente cree las transcripciones. Generación de texto, pues obviamente con toda la curaduría, pero todos los procesos de optimización, pues son los primeros que se empiezan a realizar para automatizar procesos. Luego ya viene un poco más entonces la generación de contenido, ¿sí? Pero pues obviamente esto, al ser un medio de comunicación, tiene que tener pues todos unos temas de curaduría, de derechos, y también que en nuestro país pues no hay como una regulación ante eso. Entonces también es un papel muy importante entender cuál va a ser la postura. Hemos estado trabajando de la mano con todo el área jurídica para nuestros experimentos, y cada uno de los experimentos va abriendo un camino y va encontrando cómo realmente esta inteligencia artificial generativa, la generación de imágenes, de texto, de videos, se puede incorporar, obviamente con unos caminos legales que nos permitan estar protegidos, o por lo menos con una ética muy grande. Y una de ellas es que, por lo menos esta sí es misión de compañía, y es que no se usa la inteligencia artificial generativa para reemplazar cargos o este tipo de cosas que son temores muy grandes que tienen, sino al contrario, para enaltecer las virtudes humanas, y buscar cómo optimizamos el trabajo, y si hay tiempo de sobra, pues este tiempo se puede dedicar a la innovación, a buscar nuevos caminos, a buscar soluciones de algo que antes siempre decíamos, es que no me queda tiempo porque tengo muchas tareas operativas. Entonces, si puedo eliminar tareas operativas, entonces tengo tiempo para crear nuevas cosas, y es así, y esa es la visión que tenemos desde el Humo para Caracol Televisión, y acompañar los procesos de inteligencia artificial. Esa última parte me parece supremamente interesante porque seguramente cuando uno ve en las compañías tradicionales o en las compañías que aún no han incluido el tema de la inteligencia artificial generativa dentro de su operación, y obviamente hablando del sector salud, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, me gustaría saber, tú que ya has tenido la posibilidad de trabajar en esto, ¿qué crees, qué recomendación crees que deberían seguir este tipo de organizaciones para, por ejemplo, desmitificar el hecho de que voy a tener que sacar un equipo de trabajo o que esto va a impactar negativamente en las operaciones de mi organización, ¿cierto? El hecho de poder implementar estos temas de inteligencia artificial generativa. ¿Qué recomendación le daríamos, por ejemplo, a las entidades del sector salud para que puedan adoptar soluciones de inteligencia artificial generativa sin preocuparse porque de pronto esa adopción vaya a impactar o a perturbar las operaciones de su organización? Sí, esto de la inteligencia artificial generativa, al tratarse de una innovación disruptiva, es natural que genere miedo. Y muchas compañías tienen miedo de lo que están viendo, y es normal, porque como seres humanos todos vamos a tener miedo a lo desconocido. Entonces, la primera recomendación es: conozca, aprenda, porque eso va a hacer que o sea, si tú tienes miedo a lo que no conoces, pues cuando lo conozcas vas a empezar a reducir esos índices de miedo. Entonces, lo primero es enterarse, o sea, porque ya tus mismos niños, cuando estamos en cargos de liderazgo y me dicen, no, mi hija me vino a mostrar una cosa y eso a mí me da miedo, bueno, nosotros mismos estamos hasta creando influencers sintéticos, personas común y corrientes, todos hechos con inteligencia artificial, y cuando las personas ven eso, siempre escucho, uy, qué miedo, uy, qué miedo, eso es del demonio. Eso está rarísimo, ¿cómo así que pueden crear seres humanos nuevos? Entonces, y claro, y es normal, pero cuando tú conoces, entonces lo primero es que las compañías se preocupen por entender, por comprender, por conocer, por cacharrear, ¿sí? O sea, entonces esa es la primera recomendación, porque con eso van a reducir el miedo. Segundo, a mi modo de ver, eso sí es algo muy personal, yo sé que no todas las compañías tienen laboratorios, ni lumos, ni nada, ni menos laboratorios de futuros, pero sí que tomen la adopción de experimentar.
experimenten y digan, esto es una prueba y error, o sea, ponerse en modo experimentación es cambiar el modelo de pensamiento, porque estamos acostumbrados a, vamos a hacer un proyecto, es un proyecto de inteligencia artificial, no, vamos a hacer un experimento de inteligencia artificial, vamos a ver cómo nos va y entiendan que el fallo es una ganancia gigantesca en un experimento, porque por lo menos vas a saber por dónde ya no es y lo hiciste en un ambiente controlado y no va a pasar nada a que si haces un súper proyecto y lo metes en lo corporativo, pues va a ser de pronto más complejo, ¿sí? Entonces, la segunda recomendación sería experimentar, pero en todo el sentido de la palabra, experimentar en un ambiente controlado, sabiendo que no sabemos qué va a pasar y con todo lo que eso implica. Y el tercero, sí es, que va muy como en la mano de esto, es arriesgarse a crear ya cosas, a crear prototipos. Si algo se hizo de manera, si algo se transformó de manera contundente, es la capacidad de ahora de crear cosas, que Sar decía, o sea, crear una canción para mí, hace 4 meses, bueno, no, hace un año, era complejo, ¿sí? Pero ahora podríamos crear ahora le puedo componer canciones de cuna a mi bebé en 3 minutos y son hermosas. Entonces, si algo cambió ahora es la capacidad de tener resultados y prototipos rápidos. Entonces, y eso también implica un modo de pensar distinto. Entonces, la tercera recomendación es genere una capacidad de crear prototipos rápidos para poder seguir entendiendo esto, porque no creo que las capacitaciones sean teóricas, ni que los experimentos sean largos, y menos que los prototipos vayan a ser complejos. Esas serían como 3 recomendaciones que les podría dar a las compañías, grandes o chiquitas, que quieran incursionar o que ya estén incursionando en este mundo. Tremendo. Hay una visión que nosotros tenemos y es que claramente para las compañías que no tienen digamos que esta filosofía de tener áreas de innovación dentro de su organización o que no tienen esas áreas aún con el expertise necesario para la inteligencia artificial, pues sería bueno acompañarse de aliados. ¿Ustedes se acompañan de aliados tecnológicos? ¿Trabajan con aliados tecnológicos para eso? ¿Recomendarías trabajar con aliados tecnológicos para eso? Totalmente. O sea, esto sí es una función de ecosistema y en esencia nosotros somos un Media Lab. Un Media Lab es un formato que existe en diferentes lugares del mundo y su esencia sí es la conexión, o sea, debe trabajar en la cuádruple hélice de gobierno, sector privado, sector público, academia, sociedad civil, y obviamente que es muy importante trabajar con aliados, sobre todo aliados tecnológicos, porque no todo lo puedes desarrollar internamente. Entonces recomiendo muchísimo, nosotros trabajamos todo el tiempo con aliados, todo el tiempo, aliados locales, internacionales, casi que siempre en cada uno de los experimentos tenemos un aliado que nos puede dar como esa fortaleza para que el experimento en una fase incipiente o incluso en una fase avanzada, pues pueda tener un mejor resultado. Entonces, claramente que lo hacemos. Es uno de nuestros aliados con los que desarrollamos temas de traducciones, por ejemplo, en noticias y este tipo de procesos y herramientas nuevas que tenemos en este momento ya a la mano de un clic. Ok. Última pregunta, Nata, y muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Eh, ¿Qué crees tú desde esa experiencia y desde esa visión el impacto de los próximos años de la inteligencia artificial? O sea, en generativa. Yo me estoy poniendo en los zapatos de un gerente, de un director, de una entidad de salud que dice, oiga, ¿será que le tengo que parar bolas a esto? ¿Será que esto es importante? ¿Cómo ves? No sé si te animas a darnos una visión de cómo crees que estas organizaciones del sector salud deben tener en su foco o lo que vaya a ocurrir en los próximos años con la inteligencia artificial generativa. Sí, claramente era una pregunta que preveía que iba a suceder. Y entonces, como les decía, nuestras metodologías de diseños de futuros nos permiten crear como escenarios futuros y aunque nuestro expertise es el entretenimiento y las comunicaciones, eh, intenté buscar un poco y empezar a formular unos escenarios futuros con nuestras metodologías para poder aportar un poquito más a este sector de la salud y encontré varias cosas.
Encontré tres escenarios futuros, uno muy utópico, donde realmente la tecnología empieza ya, la inteligencia artificial generativa, pues hace parte ya de nuestra vida diaria, otro un poco más distópico, donde realmente los escenarios no son tan positivos, y otro que es el que, por el que siempre nos vamos, y uno que es más armónico, en el que logramos convivir, o sea, la humanidad logra pasar este boom, logra entender, logra adaptarla, que es lo más importante. Y en el sector de la salud podríamos encontrar unos escenarios futuros interesantes que con el trabajo del equipo del Humo logramos definir. El primero es un tema que podríamos llamar medicina pues personalizada, pero sobre todo con un enfoque en la predicción. Encontramos pues que la inteligencia artificial muy seguramente puede aportar y tendrá un impacto gigantesco en los términos preventivos. Entonces el concepto de escenario futuro lo llamamos predicciones personalizadas, donde realmente puedes tener una cantidad de información gigantesca y muy, muy importante para prevenir enfermedades. Entonces, asistentes virtuales, chatbots, mejor dicho, todo lo que se viene en ese sentido es muy grande, porque puedes tener tú, entrenar a la inteligencia artificial con tu historia clínica y poderte ir cuidando para que puedas prevenir que unas proyecciones en las que te puede decir, si sigues así, en tantos años puedes tener X o Y enfermedades y puedes cambiar tus hábitos saludables incluso de manera temprana. Y ahí pues los chatbots y las inteligencias artificiales de agentes como los que ustedes están trabajando tienen un papel gigantesco en el sector de la salud, ¿no? Y hay otro que sí es, pues, obviamente ya un paso dos de la telemedicina, impulsada ya por la inteligencia artificial, donde sabemos que esta telemedicina ayudando pasos. La pandemia nos ayudó mucho, muchas consultas con médico general uno ya las hace virtuales, las pide por una aplicación, pero la inteligencia artificial generativa puede hacer que esto se catapulte aún más, porque pues obviamente puedes incluso ya tener diagnósticos y tratamientos ya personalizados a distancia, y pasar el tope de simplemente una consulta, ¿sí? Obviamente todo esto impacta en el servicio, en un escenario positivo, un poco más armónico, como les decía, un escenario futuro. Esperamos que realmente la inteligencia artificial generativa mejore el servicio significativamente de la salud, desde la prevención, en el proceso de la atención, porque pues si ya tenemos en el triage, vimos hace poco aplicaciones que ya te pueden a través de inteligencia artificial generativa determinar eso, y pues obviamente que se mejore el servicio, que yo creo que eso es lo que, independiente del país, todas las empresas y las sociedades buscan: tener sistemas de salud pues más estables y eficientes y con atenciones al usuario personalizadas y mucho mejores. Eso Nata, hicimos un muchísimas ejercicio gracias. cortico, respetuoso Súper, para dónde podría ir, muy chévere. eh, pero, pero nada, aquí estamos siempre para ustedes, lo sabes. Muchísimas gracias, Nata. Bueno, a las personas que están en el webinar, quienes tengan preguntas, inquietudes, comentarios, pues lo pueden dejar en el sector que en esta plataforma hay para ello. Abriremos al final de la sesión esta área, pues, para que nuestros expertos y nuestros panelistas tengan la posibilidad de acompañarnos con estas respuestas. Y además de eso, pues para aquellos que están representando alguna organización y esté interesado en que hablemos más de este tema, también tendremos la posibilidad de abrir espacios con nuestros expertos, unos espacios de consultoría con aquellos que estén interesados para tocar estos temas y ver qué posibilidades hay de implementar soluciones de inteligencia artificial en sus organizaciones. Gracias, Nata. Por ahora, sigamos entonces. Ahora vámonos de frente contra el sector salud. Ya vimos que incluso el Laboratorio del Humo hizo un ejercicio de futuros y nos planteó un futuro en el sector salud, pero pues las grandes organizaciones de consultoría mundial ya han estado haciendo diagnósticos y haciendo revisiones al respecto de qué está pasando con la inteligencia artificial generativa en diferentes sectores, haciendo énfasis en el sector salud. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo McKinsey en el año 2023 hace una encuesta a nivel mundial y llega a la conclusión de que en el sector de la salud ya se está trabajando con la inteligencia artificial generativa. Algunas personas lo hacen regularmente, algunas personas trabajan
con esta herramienta en el trabajo, otros trabajan en la herramienta, con estas herramientas o con estas soluciones en el trabajo y por fuera de él. Hay otras personas que trabajan regularmente, pero por fuera del trabajo. Por ejemplo, Nata hace canciones para su bebé. Y hay una cantidad de personas bastante amplia que está iniciando en ello. Pero en estos números podemos ver que un gran porcentaje de personas de los diferentes sectores y del sector salud ya interactúan diariamente con el tema de la inteligencia artificial generativa o tienen esa intención de hacerlo. Así que definitivamente en el sector salud esto es algo que ya también está funcionando atentamente. Otra de las cosas importantes que vemos de estos estudios o de estas consultas que hace McKinsey, en este caso vemos es cómo la inteligencia artificial generativa le puede generar valor a las compañías y cuáles son esas funciones principales en las que ellos determinan que son las en las que más fácilmente se le puede generar valor a las compañías utilizando la inteligencia artificial, en el porcentaje del impacto que pueda tener en sus operaciones y pues también en los costos que puede representar estas soluciones hacia el valor que le generan los negocios. Y aquí pues vemos, entre otras, está las ventas, está el marketing, está todo el tema de investigación y desarrollo de productos, el desarrollo de software, pero vemos algo que incluso Nata nos comentaba ahora y les había hablado desde el principio, y es todo el tema de las operaciones con los clientes o con los usuarios. Esa posibilidad de que las organizaciones tengan puedan utilizar la inteligencia artificial generativa para ponerlo de frente a sus usuarios y mejorar ese tema de la percepción del servicio, la atención, la escalabilidad en el servicio, es algo que hace parte de incluso está en en la esquina superior derecha, o sea que es una de las cosas que más impacto puede crear y que más impacto también en retorno de la inversión puede crear en el manejo de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones. Otros indicadores que en este caso nos presentan es cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa en estos años. Se espera que la inteligencia artificial generativa represente un aumento en el PIB de un 7%, que por mal que le vaya a las organizaciones, esto aumente la productividad en 1.5% de manera general en el mundo y que los ingresos se puedan ver aumentados entre un 6 y un 10% en las organizaciones. Así que, al menos en estos escenarios, todos los impactos son tremendamente positivos. Y en el sector salud, ¿cómo es la cosa? Pues en el sector salud se está pensando en mejorar la comunicación con los pacientes y los usuarios, que los pacientes y los usuarios tengan la posibilidad de conectarse a través de diferentes canales y que sea la inteligencia artificial la que les permita, con un lenguaje natural, con un lenguaje comprensible, sintiéndose bien atendidos para poder elevar la calidad del servicio, pues tener esa comunicación y poner de frente esa capacidad de poder atender a muchos más usuarios y pacientes al tiempo y con una calidad, con una alta calidad. También lo veíamos al respecto del soporte de las decisiones clínicas. Estábamos viendo y Natalie nos comentaba de cómo la inteligencia artificial ayuda o puede ser asistente en el diagnóstico y en el pronóstico de temas de salud, y la eficiencia operacional, cómo puede hacer para mejorar, para volver mucho más eficientes los procesos internos dentro de una organización de la salud, utilizando dentro de la organización para diferentes cosas la inteligencia artificial generativa. Nosotros acá nos estaremos concentrando en ese hito que vimos en el cuadrante anterior de la comunicación, y en este hito que también aparece de primero, que en el sector salud la comunicación con los pacientes y los usuarios va a ser muy importante. En el sector de la salud, KPMG dice que hace una encuesta hacia las personas que pertenecen al sector de la salud, hacia los líderes del sector de la salud, y les hace preguntas al respecto de, bueno, cómo están viendo las necesidades de su sector y cómo ven el tema de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, el 59% de las personas que contestan a esta encuesta dice que definitivamente en el sector hay unas altas necesidades de automatización de sus procesos y de sus comunicaciones, que ellos tienen
en un 62% como objetivo de corto plazo, hacer intervenciones tecnológicas o de innovación que apunten a la automatización, y el 83% están pensando que esas inversiones definitivamente deben ser en inteligencia artificial. Así que es el panorama del sector y creo que eso nos ayuda a ponernos a nosotros dentro del ecosistema y ver qué tan importante y cómo lo está viendo todo el sector de la salud. Bueno, antes de seguir, entonces vamos a darle paso a nuestro siguiente panelista, a quien también le agradecemos muchísimo su participación, a Diego, Diego Paredes. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Diego pertenece al equipo de AWS, trabaja en el sector de la salud desde hace más de 4 años, ha tenido la posibilidad de hablar con las diferentes personas y roles del sector de la salud. Eh, y pues vamos a ver cuál es esa perspectiva que desde el máximo fabricante de servicios de nube hay, y desde su conocimiento de todo lo que está ocurriendo con el sector de la salud en Latinoamérica nos pueda ofrecer. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Y lo primero que yo te quería preguntar es, obviamente, en Colombia, y no sé si en el resto de Latinoamérica se conoce igual, conocemos a las entidades de salud como las EPS, las IPS, y quería preguntarte, ¿qué has notado, tú que has estado trabajando durante los últimos 4 años en este tema? ¿Qué has notado al respecto de cuáles son esos desafíos y oportunidades que hay en estas entidades del sector salud respecto a la inteligencia artificial? ¿Qué se oye? Bueno, solo para empezar, perdón por estar gripado. Y la segunda, y César, Aprovechemos tus últimos momentos de voz. ahí justamente algo que tocas es algo muy interesante porque Colombia, de hecho, tiene un sistema de salud muy única, donde justamente le llamamos EPS y IPS. Una de las características que nosotros venimos viendo es justamente una vertical. Y dentro de la vertical nosotros componemos justamente todos los prestadores, a todos los pagadores, a gobierno, organizaciones sin fines de lucro. Agregamos también a organizaciones como la farma, los dispositivos médicos y lo que serían entes investigadores. Y eso lo englobamos en una vertical. ¿Y por qué te comento esto? Porque creo que hoy en Colombia, por ejemplo, lo que estamos viendo y lo primero es que realmente estamos tratando de volar hoy con el tema de la inteligencia artificial generativa. Nos ha abierto las pupilas, si lo podemos decir así, de todo lo que pudiéramos llegar a hacer. Entonces muchos ya comienzan a querer volar, mientras tanto estamos tratando de correr. Y creo que ese es el primer mensaje. Creo que Natalie dijo dos cosas muy importantes hace unos minutos. El primero es cómo me quita los temas operativos con esta tecnología. Creo que eso lo vamos a hablar en su momento ahorita. Pero el segundo es el miedo. Y realmente cuando hablamos del miedo, también habla un poco de lo que acabo de decir. Estamos tratando de volar cuando estamos corriendo, en algún sentido de que la industria ha sido atacada y vemos muchos casos hoy mismo de que están siendo atacados cibernéticamente. Entonces, si bien es cierto, podemos empezar a desarrollar cosas en este ambiente, de alguna manera seguimos apagando fuegos en cosas que a lo mejor pudiéramos quitarnos la operación. La nube se vuelve un lugar perfecto para nosotros tener la base ideal para poder desarrollar toda esa inteligencia artificial, esa innovación que nos está buscando el sector. De hecho, en COVID nos ayudó mucho dentro del sector porque comenzamos a digitalizarnos mucho más rápido de lo que estábamos pensando que iba a suceder dentro del sector. Aquí te traigo un dato importante para todos los participantes. El World Economic Forum justamente dice que, estima, perdón, que los hospitales están produciendo 50 petabytes de información. Eso provienen justamente historias clínicas, imágenes médicas, reportes de laboratorios, facturación, etc. 97% de esa data no se está utilizando.
Y cuando nosotros queremos entrar a inteligencia artificial, eso se vuelve vital, porque realmente no es que tú vengas y lo entregues, agarres un algoritmo y ahí inmediatamente me va a entregar lo que estoy buscando, sino que realmente es mi información que va a marcar una diferencia justamente dentro de este espacio. Y por eso mismo es la importancia en una interoperabilidad tanto interna como externa adentro del sistema. Creo que hemos hablado ahorita, hace años, de una interoperabilidad. Mucho se habló de cómo se podía lograr esto. Ya hay una norma en Colombia que lo permite, no obstante, nos exige. Y de alguna manera, cuando hablamos del almacenamiento, y entonces habla también de un lago de datos. Un lago de datos que sea semánticamente posible para poder entender toda la información que tenemos. Y entonces habla del siguiente tema, que a lo mejor seguramente lo vamos a hablar, y es el tema de la norma, de cómo cumplimos con normativas y lo más importante, y vuelvo a empezar, la gobernanza. Realmente sabemos que la salud es una de las industrias que va a ser atacada cibernéticamente. Entonces, si nosotros comenzamos a crear esos mecanismos para asegurarnos que nuestra información esté mucho más segura, entonces podemos tener esa garantía de que no solamente vamos a asegurarnos de esa información, sino que también cómo vamos a poder darles acceso a aquellas personas que a lo mejor no deberían de estar viendo todo, pero solo lo necesario y crear productos. Es una de las razones por qué tenemos un caso de éxito con el sirio libanés, donde ellos cuando migraron todas a la nube, parte de lo que ellos querían lograr, lo primero era un lago de datos. De hecho, este caso viene desde el 2018, si no estoy mal. Y de entonces ellos lograron ese lago de datos que les permitió crear entre un 25 a un 30% productos más rápidos. Y eso habla porque entonces ya la data la tenemos técnicamente normalizada o forma de acceder a ella y entonces comenzar a generar productos. Y eso habla de otro tema. La nube te permite justamente lanzar productos más rápidos y si no funcionan, dejar de utilizar los servicios y si funcionan, pues cómo escalarlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que para resumir, los desafíos vienen en distintas formas. Hay aquellas organizaciones que ya tienen justamente ese lago de datos preparado para poder despegar y comenzar a desarrollar productos dentro de esta naturaleza. Y aquellos otros que todavía estamos trabajando de cómo vamos a dar ese paso hacia la nube o ese paso que nos permita justamente hacer esa innovación mucho más rápida. Entonces, creo que tenemos diferentes puntos en lo que estamos trabajando con los clientes, pero lo más importante es que hay un paso y hay casos de éxitos que nos permiten justamente compartirle esos lecciones aprendidas y realmente cosas que podemos llegar a hacer en el corto plazo para acelerar ese camino. Bien, Diego. Te tengo una pregunta. En este sector es bien importante el tema regulatorio. Ujú. Nosotros, por ejemplo, pues para el sector salud, por el tipo de datos que se utilizan, por la sensibilidad de la información, eh, el tema regulatorio es muy importante. En Colombia, por ejemplo, estamos vigilados por la Superintendencia de Salud y me imagino que en otros países cada uno tendrá su propio ente que está muy pendiente de que las cosas en la salud cumplan con un marco regulatorio que garantice los temas de confiabilidad, de seguridad, de privacidad de la información. Entonces te quería preguntar, tú como nuestro representante en AWS, ¿cómo hace AWS para poderle brindar transferir una tranquilidad a las personas que se embarcan en proyectos de inteligencia artificial generativa, eh, utilizando, por ejemplo, tecnologías de AWS para garantizarles que no se van a sopesar, no vamos a incumplir todos esos temas regulatorios, sino que incluso les vamos a ayudar a fortalecer esto? Bueno,
Poderte responder esa pregunta, tal vez lo voy a hacer en distintas partes, porque yo creo que el tema regulatorio, pues primero que todo, el tema de los datos. Yo creo que cuando hablamos de la nube, a veces todavía seguimos escuchando a aquellas organizaciones que piensan que no podemos utilizarla porque los datos tienen que vivir en el país. La ley no dice eso. La ley, de hecho, habla de la primera ley que te voy a decir es la 266. Es una ley estatutaria que habla en el 2008, habeas data. Creo que todos conocemos habeas data. Es que tú le preguntas a la persona si puede utilizar o guardar su información, y eso pasa en cualquier industria específicamente. Y la siguiente es justamente la 1581 del 2012, que habla de la ley de protección de datos personales. Vuelve a hablar un poco de la data. Entonces, eh, sobre todas estas leyes, hay una más que es la 1377. Recuerdo que es el artículo 25, párrafo 2. Ah, carajo. eh, Habla específicamente de salvaguardar la seguridad de la información de la base de datos. Entonces, mucho habla de datos personales, no habla de salud específicamente. Esto es de los datos específicos de todos los colombianos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque realmente lo que pide la ley es que las personas que estén guardando la información, uno, tengan la autorización de los colombianos para guardarla, tratarla. Pero lo más importante que habla de la última que te acabo de decir es que usted la tenga bien guardada. Entonces habla un poco también de cómo AWS te da un mecanismo que se llama el modelo de responsabilidad compartida. Es decir, AWS hoy mismo cumple con normativas internacionales, como puede llegar a ser HIPAA. Yo sé que muchos no conocen HIPAA en cómo se llama en Colombia, entonces voy a entrar un poquito de cómo funciona. HIPAA es lo que te exige la ley de Estados Unidos para poder tratar datos en salud. Y para cumplir con HIPAA tienes que cumplir con otra norma que es Protected Health Information o PHI, que lo que te exige es que tú estés dándole gobernanza a los datos. Entonces, lo que habla HIPAA específicamente es que si tú le vas a pedir una información, un ente a otro ente, entonces que le des solamente la información necesaria para cumplir con sus funciones. Decir que porque yo le tengo que mandar la historia clínica completa, donde no está guardada de una manera normalizada y esta persona está viendo que este paciente con tanta edad, tal forma, tiene este padecimiento. No necesita saber eso. En algunos casos puede llegar a ser que solo necesita el nombre del paciente, cuándo se trató, cuándo le dieron el alta y así funciona. Entonces, eso es importante porque AOL se cumple con esa norma, y realmente es muy exigente, tal grado que nosotros tenemos más de 300 servicios en los cuales solo 136 cumplen con esa norma dentro de AWS. No significa que los otros no puedan cumplir, tienes que hacer ¿cómo se llama? Un tratamiento de datos en el medio para poder asegurarte que los datos no estén saliendo hacia otra parte. Y dicho eso, también cumplimos con una que sí se rige, y siempre se rige bastante adentro de Colombia, con las leyes europeas, el GDPR. Nosotros cumplimos con esa norma también. Y cuando hablamos de toda la información que se está tratando, realmente la norma llega incluso a decirte que hay ciertos países donde puedes guardar la información en Colombia. Dentro de ellos, Estados Unidos es una de ellas. Y justamente los servicios que estamos usando normalmente cuando estamos utilizando AWS en Colombia, justamente se guardan en Estados Unidos. Entonces, hablo de eso porque realmente es una norma que nos exige a resguardar la información de nuestros pacientes de una forma, que nos permita asegurarnos que no se estén dando el acceso a cualquier otra persona que no deseamos. Entonces, cuando hablamos del modelo
responsabilidad compartida, AWS te da una base donde nosotros somos responsables de lo que está dentro de la nube. Es decir, quién está accediendo a los centros de datos, que la información esté protegida, que te estemos dando ¿cómo se llaman? Los servicios que vas a utilizar. Y luego, justamente, quienes están desarrollando sobre la nube son responsables de la data. Es decir, si utilizamos una analogía, imagínate que yo creo una casa, ¿ya? Esa casa yo me aseguro cumplir con todas las normas que justamente te va a exigir la construcción. Dicho eso, yo me aseguro que la casa esté bien hecha, que tengas buenas puertas, que tengas buenas llaves, que las ventanas estén seguras, etc. Si bien es cierto, yo te doy apertura a esta casa para que tú puedas vivir y que tú invites a cualquier persona que tú quieras, pero tú te tienes que asegurar a quién estás invitando a tu casa y que cuando cierres tu casa estés asegurándote que lo estés cerrando con la llave correcta. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos servicios que te permiten asegurarte que toda la información esté tanto encriptada y protegida de la forma en tránsito y en reposo. Entonces, eh, eso es para hablar de datos y no hemos hablado de inteligencia artificial. Hoy por hoy, no no existe una norma en inteligencia artificial, pero Natalie habló de algo muy importante, la ética. Hace un par de semanas atrás me invitaron a un, ¿cómo se llama? Un evento donde también fui parte de un panel y surgió esta misma pregunta. Y se habló específicamente qué deberíamos de estar haciendo para apoyar justamente a Colombia en este sentido. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer, pero una de las preguntas que yo hice es, porque parte de mi trabajo es hacer preguntas difíciles, es realmente por qué es necesario hablar de que necesitamos una norma ya en inteligencia artificial si nosotros somos las personas que estamos desarrollando en nombre de nuestros pacientes. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad social con ellos y por ende, nosotros nos tenemos que asegurar que cuando estemos implementando estos tipos de productos, nosotros estemos utilizando justamente la inteligencia artificial. Pueden llegar a hablarse de uno de los temas como por ejemplo, si realmente la inteligencia artificial está entregando la información correcta al doctor o asimismo al paciente. Y ahí es cuando hablamos de los niveles de confiabilidad de los algoritmos per se. Y ahí es donde necesitamos justamente entregarle todo ese tipo de información, tanto para el médico, para que el paciente también comprenda de dónde está viniendo justamente una respuesta de la inteligencia artificial. Entonces, sin más decir del tema de la norma, eh, habla de ética. Y es decir, nosotros somos responsables de lo que estemos desarrollando para nuestros pacientes realmente y nuestros doctores, pues que realmente sean responsables con respecto a eso, ¿no? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias por el panorama. Seguramente en el resto vamos a ver más cosas que tengan que ver con AWS y si salen preguntitas estaremos regresando a vos. Muy amable. Nombre dos. De hecho, César, hay unas preguntas muy interesantes y que por lo que hemos escuchado se han resuelto de muy buena forma, pero no está de más profundizar, que sea la oportunidad para compartir con los invitados que AITE, el equipo AITE tiene una sorpresa especial para los que se queden hasta el final de este panel, que compartiremos finalizando precisamente la sesión. Muchísimas gracias, Luisa. Vamos a revisar entonces todo esto que hemos visto hasta ahora, cómo lo podemos llevar a la aplicación. Porque esa es una cosa bien interesante y es que si bien nosotros hemos estado trabajando ya como lo hemos visto, con temas de inteligencia artificial generativa como usuarios, entonces, ¿cómo podemos llevar toda esta potencia de la inteligencia artificial generativa a nuestras entidades, a nuestras organizaciones en el sector salud? Y nosotros proponemos un agente que hemos llamado IT Agent, que básicamente lo que va a hacer es apoyarnos en las comunicaciones que tenemos con los usuarios, los pacientes y los clientes. Como vimos en la charla hace un rato, tanto en el cuadrante que vimos que las operaciones con los usuarios es una de las cosas que más impacto
prontamente con las cuales podemos obtener desde la inteligencia artificial generativa con el mayor retorno a la inversión. Vimos que también Natalie nos decía la importancia que puede ser esto en la elevación de la calidad de los servicios, y que creo que todos nosotros hemos tenido que sufrir, o al menos yo he tenido que sufrir con esos bots que no llevan a ningún lado, con ese deseo de tener que hablar con una persona para que por favor nos resuelva algo porque nos quedamos en una cadena infinita, con esperar mucho tiempo que nos respondan, y todo eso va en detrimento de lo que nosotros como usuarios sentimos en la calidad de ese servicio que nos está prestando una entidad, y claramente también se ve minada la imagen de la entidad. Entonces, lo que buscamos es utilizar esta inteligencia artificial generativa para ello, pero nos vamos a dar cuenta ahorita en la demostración de la herramienta que incluso podemos llegar más allá. ¿Cómo funcionan las comunicaciones actualmente con las organizaciones en cualquier sector? Y vamos a profundizarnos con el sector salud. Un paciente quiere saber, por ejemplo, de su cita, quiere saber cuándo la tiene, quiere saber si ya salieron sus exámenes médicos, si quiere reprogramar una cita, quiere consultar en dónde es la cita que tenía porque no recuerda la dirección, y normalmente lo que hace estos pacientes hoy en día es llamar telefónicamente, lo cual comprendemos se vuelve uno de los canales más difíciles porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Algunos otros van a querer a través de su dispositivo móvil o su computador, pues comunicarse o a través de las páginas de contacto o a través del correo electrónico o a través de la herramienta de chat que se haya dispuesto allí. Y si han propuesto un número de WhatsApp igual, y al final todas estas comunicaciones que vimos arriba son en formato de texto, en formato de texto. Pero ¿qué está ocurriendo al otro lado? Antes de la inteligencia artificial generativa hay un equipo humano que tiene que responder todas esas comunicaciones, y el gran problema que hay aquí, ahorita los vamos a ver, uno de los principales es la escalabilidad. Si, por ejemplo, tenemos un pico en el cual muchas personas están tratando de comunicar por todos estos medios, pues lo que va a ocurrir es que el equipo humano está limitado a sus capacidades, claramente. Y entonces, por el otro lado, los usuarios van a ver que no obtienen la respuesta o que la respuesta no se la están dando de la mejor forma. Hay unos indicadores bien particulares de estos equipos humanos al respecto de que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero si la persona que me está contestando no está en sus mejores días, le puede contestar a uno, como decimos nosotros coloquialmente en Colombia, con una piedra en la mano. Y uno por ahí, a pesar de que le están atendiendo en el momento adecuado, no se está sintiendo bien atendido. Entonces, hay una cantidad de principios asociados a la cantidad de personas que nos pueden atender. Estas personas van a tener que presentar informes, reportes de todas estas comunicaciones, cuántas se tuvieron, la calidad que se tuvo, y esto también lo hacen personas generando Excel, sacando tablas, sacando gráficos para enviárselos a los gerentes, a los directivos. Y muchas de esas consultas ellos no las van a poder resolver porque no tienen el conocimiento para resolverlo, y van a tener que escalarlo hacia agentes más especializados, hacia personas que tengan un conocimiento más profundo para poder responder esas consultas que han hecho los pacientes, que han hecho los usuarios. Y obviamente toda esta cadena de tiempo se empieza a convertir en una cadena de tiempo que cada vez entre más tiempo pasa, pues la percepción de la calidad del servicio y la calidad del servicio en sí se va deteriorando. Además, ellos tienen accesos a través a los sistemas de información de la entidad. Por ejemplo, si yo quiero consultar mis resultados, seguramente tendré que acceder al sistema de información donde se depositan o donde reposan estos resultados, o a la plataforma de agendamiento de citas, etcétera, etcétera. Entonces, es como todo el andamiaje de lo que ocurre para que este usuario tenga la posibilidad de poder realizar sus consultas, sus preguntas, sus solicitudes ante la entidad. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan allí? Pues primero, la escalabilidad. Yo recuerdo que uno de los grandes problemas que existieron, por ejemplo, en el momento de la pandemia, fue todas las comunicaciones que existían a las entidades de salud, y las entidades de salud que respondían todos esos mensajes, todas esas dudas de los usuarios, reventadas porque no tenían la capacidad para poderle responder a todo el mundo, e improvisando en el camino para buscar otras alternativas de comunicación, pero sin la capacidad de poder escalar ante un evento o poderse flexibilizar. Supongamos que hoy necesito un gran volumen de personas para que atiendan, pero mañana no. Entonces hay un problema de escalabilidad y flexibilidad allí.
Además de eso, pues, como les decía, lo hemos sufrido nosotros intentando comunicarnos y entonces se demora mucho la respuesta o nos dicen, llama mañana que mañana te tengo la respuesta y uno llama y al día siguiente no le tienen la respuesta. Entonces se empiezan a incumplir esos acuerdos de niveles de servicio con los clientes y se empieza a perder esa percepción de servicio. El riesgo de la mala experiencia de usuario, si yo tengo que lidiar contra todo esto yo como usuario, pues voy a tener una pésima experiencia del servicio, los voy a calificar mal, voy a hablar mal de la marca o del logo de la entidad y eso también tiene un valor bastante importante. Estos equipos humanos que están allí atendiendo a las personas, estos agentes que están recibiendo todas las llamadas de los pacientes, pues se pueden ir para otras entidades, para otros trabajos y empieza a haber un problema de rotación. Cada persona que llega es una persona que yo tengo que entrenar, que tiene que pasar por todo un ciclo de entrenamiento, no solo en los temas, sino en la calidad de atención y pues eso empieza a generar también unos huecos allí en la eficiencia operacional de esta área. La gestión del conocimiento. Nos dimos cuenta, hay unas personas que tienen un conocimiento básico y la consulta es mucho más compleja, tienen que escalársela a alguien más y así sucesivamente. Entonces, además, todo el tiempo que transcurre entre la persona que entra a ayudarnos en el contacto con nuestros usuarios y nuestros pacientes en las entidades, es todo el tiempo que ellos van a tener que aprender todo ese conocimiento y pues esos tiempos también hay que lidiarlos. Y la falta de conocimiento especializado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos si en este lugar utilizamos inteligencia artificial generativa? Pues lo primero es el incremento del autoservicio. ¿Qué significa? Básicamente nosotros como pacientes y como usuarios vamos a estar interactuando de nuestro lado con la tranquilidad de que nos están dando respuestas en lenguaje natural, que están respondiendo a todas nuestras inquietudes. Así que la necesidad de tener personal especializado para poder atender esas solicitudes básicas, que la gran mayoría son solicitudes básicas, pero en alto volumen, pues ya no va a ser tan necesario. Así que nosotros como usuarios vamos casi que a autoatendernos en muchas de las consultas y cosas que vamos a hacer. Y vamos a lograr que se nos solucionen nuestras inquietudes, poder solucionar todo eso para lo que nosotros nos estamos comunicando en ese primer contacto sin tener que recurrir a personal que podemos, como decía Natalia, estar utilizando como una capacidad para otras cosas de muchísimo mayor valor para la organización que estar contestando mensajes o llamadas. También lo vamos a poder escalar según las necesidades. Pues la inteligencia artificial yo la puedo desarrollar o puedo desarrollar la solución para que si en una temporada valle, que llamamos que es donde las llamadas y los contactos son de menor tamaño, pues tengamos una capacidad tecnológica reducida para atender esa necesidad. Pero si en algún momento se requiere escalar, pues la tecnología escale automáticamente la capacidad para poder atender en mayor medida a todas esas personas que nos están llamando sin tener los riesgos de que no tengo las personas adecuadas o la cantidad adecuada para ello. Así los tiempos de respuesta pues van a ser más cortos. Yo no voy a tener que esperar a que una persona en el otro lado se desocupe para que me atienda, sino que casi que la capacidad, entre comillas, va a ser ilimitada, y pongo esto entre comillas porque dependerá pues obviamente de cómo se desarrolla la solución para que esa escalabilidad funcione. Y otra de las cosas importantísimas es el entrenamiento y aprendizaje constante, pues porque yo puedo literalmente a la inteligencia artificial generativa estarla entrenando todo el tiempo y de manera casi inmediata la inteligencia artificial generativa puede responder a ese entrenamiento hacia los usuarios. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Yo le puedo pasar a él unos documentos y a partir de ese mismo momento que le paso los documentos, él la procesa, la mete dentro de sus modelos y unos minutos después él ya puede estar dando respuestas sobre esa información. Algo que si yo tengo que entrenar a una persona, tengo que esperar a que lea los documentos, los interiorice, los practique, los aprenda y entonces los tiempos de respuesta van a aumentar muchísimo más. ¿Cuáles son las expectativas del impacto de la inteligencia artificial generativa y de la potencia económica que puede tener esto según McKinsey? Que se aumente un 14% los casos que se solucionan por hora. En cada hora voy a poder aumentar al menos en un 14% la cantidad de casos que puedo resolver de todos esos contactos de los usuarios y de los pacientes. Además, voy a reducir en un 9% los tiempos de la gestión de los casos. Eso es pura eficiencia operacional. Voy a reducir la atención necesaria de un humano. Ya vimos que muchas de esas soluciones a esos casos las va a dar la inteligencia artificial generativa ella misma, o sea que los usuarios casi que se van a autoatender y solo
según estos indicadores, solo la mitad de todo lo que llegue voy a tener que requerir pasársela a un humano para que me ayude porque seguramente serán temas especializados. Así, la expectativa es, según los números que nos ofrece McKinsey en sus estudios, es tener eficiencias operacionales de entre una mejora en ello de entre un 30 y un 45%. Así que todo lo que hemos visto en números hasta ahora ha sido buenas noticias si nos lanzamos a utilizar la inteligencia artificial en el sector. ¿Cómo hacemos esto en el agente de IT o en el IT Agent? Lo hacemos primero utilizando servicios de Amazon y de AWS. Hay un servicio en particular que se llama Amazon Bedrock y yo sé que todos nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de ChatGPT, pero no es el único modelo que existe de inteligencia artificial. Quizás es el más mediático y el más famoso porque nos dieron una facilidad de uso interesante, pero hay muchísimos más. Y ahorita vamos a hablar unos temas de seguridad bien importantes. Amazon Bedrock lo que nos permite es poder utilizar cualquiera de estos modelos que estamos viendo. Hay uno que se llama Cloud, que es de Anthropic, AWS tiene uno que se llama Titan, Meta, Facebook y su combo tienen un modelo que se llama Llama, y hay otro que se llama Stable Diffusion, Command, Mistral y Jurassic. Son como los modelos que Amazon Bedrock nos dispone para que podamos generar soluciones utilizando inteligencia artificial generativa. Así que nosotros, por ejemplo, actualmente estamos trabajando con el agente de IT Agent, utilizamos el modelo de Cloud y ahorita vamos a ver por qué lo elegimos para ello. Entonces, hay muchas opciones. Desde nuestro laboratorio de investigación, desarrollo e innovación, lo que hacemos es estar probando constantemente las mejoras de los modelos que se están lanzando mes a mes para ver cuáles modelos son mejores, para qué casos de uso, para qué particularidades y poner a disposición de las entidades la mejor opción posible. Y la seguridad, pues creo que Diego ya nos hablaba bastante al respecto de esto y es que esa preocupación que podemos tener por la seguridad al respecto de soluciones como estas que están en la nube y que tienen inteligencia artificial, de una u otra manera se pueden minar si estamos trabajando con un fabricante tan importante como AWS porque ellos tienen una sensible preocupación por ello. Entonces nos proporcionan posibilidades de tener seguridad en tránsito o en reposo. Esto es básicamente que la comunicación desde donde yo estoy comunicándome con la solución hasta donde está la solución esté cifrada y que la solución en sí, allá donde está y todos mis datos también estén cifrados. Además de eso, hay administración de claves, conexiones privadas entre mi organización y la nube y como lo mencionaba Diego, AWS nos facilita, nos propone una facilidad para cumplir con todos los estándares y requisitos que sectores tan complejos como el de salud y tan regulados nos demandan, como todas las normas ISO, estándares de seguridad de servicios en la nube como el STAR nivel 2. Ahorita Diego nos hablaba de la regulación de IPA, que es una regulación federal para los Estados Unidos en información de salud. Entonces, AWS nos colabora y nos apoya en el cumplimiento de esto. Y la Ley Europea de Protección de Datos, entre muchos otros. Pues aquí les cuento que AWS es uno de los fabricantes, si no el que más certificaciones y cumplimientos regulatorios de seguridad tiene y todos están disponibles para nosotros poderlos transmitir a las soluciones que ofrecemos. Por detrás, como les decía, nosotros utilizamos diferentes modelos, utilizamos Cloud, utilizamos Meta y básicamente lo que hacemos es hacer comprobaciones de cuáles son los modelos que más están funcionando. Cada que sale una nueva versión de un nuevo modelo, lo que ocurre es que se hacen análisis de rendimiento en comparación a los otros modelos existentes en el momento. Aquí les muestro, por ejemplo, el 18 de abril, Meta lanzó su último modelo que se llama Llama 3 y aquí nos dice cómo en comparación a otros modelos responde mejor, por ejemplo, a las evaluaciones de los usuarios, a problemas matemáticos y a diferentes, en cada una de estas diferentes líneas es una evaluación diferente que se hace. Y aquí en esta gráfica, por ejemplo, Meta la compara, entre otros, con el modelo de Google que se llama Gemini. Así entonces, ¿hacia dónde va la solución? La solución de IT Agent lo que hace es, donde nosotros teníamos a estas personas con una capacidad limitada de poder responder tantas llamadas, pues lo que nosotros proponemos es que toda esa capacidad humana realmente pueda dedicarse a labores que generan muchísimo valor en la entidad y a través de un agente de inteligencia artificial generativa
pues ponernos a responder todas las solicitudes, todas las consultas y todas las necesidades de información que tengan nuestros usuarios y nuestros pacientes. Utilizamos Amazon Bedrock como modelo como el orquestador del modelo de inteligencia artificial generativa que vamos a utilizar. Por debajo nosotros elegimos el modelo dependiendo de las necesidades de la entidad. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con Cloud, es el que nos está dando unas grandes respuestas para ello. Y como sabemos que todo este tema de comunicaciones en lugares tan regulados es muy importante llevar la trazabilidad, pues nos permitimos llevar la trazabilidad en un sistema de información de Enterprise Service Management que me va a permitir llevar toda la trazabilidad de las comunicaciones que tienen estos usuarios con este agente de inteligencia artificial generativa para poder sacar estadísticas, por ejemplo, de cuántas comunicaciones el agente respondió, cuál fue la calidad de las comunicaciones y poderle brindar automáticamente esos informes a los auditores o a los directores. Y también vamos a tener la capacidad de que el agente de inteligencia artificial generativa se conecte de manera segura, de manera privada y de manera cifrada con los sistemas de información propietarios que tenga la entidad, que sean necesarios para poderle responder a estos usuarios sus consultas. Así entonces, lo que haremos es proponer una solución escalable, rentable y que utiliza todo el poder de la inteligencia artificial generativa para ayudar y apalancar en todas las funciones operativas de la atención de los usuarios y de los pacientes, respondiendo de una manera inmediata. Vamos a verlo, si les parece, en vivo. Voy a quitar aquí una barrita que no me permite eso. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Deberían Sí, estar ahí viendo un te vemos. navegador en el cual estoy viendo. Ok, entonces vamos a proponer el Así es. siguiente ejemplo. Nosotros tenemos en estos momentos un agente de inteligencia artificial al que le hemos alimentado, le hemos creado una base de datos de conocimiento con información del sector de salud. Entonces fuimos y buscamos el decreto número 780 del 2016, que es básicamente el decreto que regula el sector de la salud y protección social en Colombia. Este es un documento que tiene 1128 páginas. O sea, para mí, haber venido a hacer esto y para ese agente, si hubiese un agente atendiendo las consultas y tuviese que atender consultas de este decreto, pues primero tendría que leerse las 1128 páginas, entenderlas y esto seguramente ocupará muchísimo tiempo. Pero además de eso, le hemos subido otro documento. Si se dan cuenta, son dos documentos en PDF, o sea que yo simple y llanamente puedo subir los documentos en el formato que está, y es un estudio ahorita Diego estaba hablando al respecto, sobre temas de ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el sector salud, que fue creado por la Organización Mundial de la Salud. Este estudio tiene 165 páginas y además de eso está en inglés. Así que nosotros hubiésemos necesitado, si yo tengo que hacer que la gente que va a atender esas consultas también me atienda consultas sobre este documento, pues además de eso deberá tener en cuenta el manejo del idioma. Vamos a hablar con nuestro agente, con IT Agent, a través de una plataforma muy conocida que es Google Chat. Y aquí tenemos una particularidad bien interesante y es que el agente de IT puede conectarse a través de la plataforma de comunicación que tengas en tu entidad. Nosotros hemos elegido Google Chat como el canal de comunicación porque es la plataforma de comunicación corporativa que tenemos en IT, pero también se puede hacer a través de Teams, también se puede hacer a través de WhatsApp Business o como lo vimos, a través de alguna solución que ustedes tengan como formularios de contacto, chats, etc. En este caso vamos a utilizarlo con Google Chat. Por detrás, como les digo, está funcionando el modelo Cloud, es el que nosotros utilizamos de base para IT Agent. Así que arranquemos la prueba. Espero que lo estén viendo bien, ¿cierto? Le voy a decir aquí, hola. A mí me gusta tratar muy bien a las soluciones de inteligencia artificial porque siento que me generan mucho valor. Vamos a esperar a que él nos responda. Y aquí lo que está ocurriendo es que a través de APIs de integración, la solución de chat se está conectando con el modelo de entidad que nosotros hemos preparado y este modelo va a empezar a generarme las respuestas.
Otra cosa muy importante de la cual nos vamos a dar cuenta es que al yo subirle estos documentos van a funcionar como si fuera un documento absolutamente privado. Y para eso vamos a probarlo ahora contra contra el modelo público que tiene Cloud. Entonces, esto es algo bien importante porque todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar ChatGPT, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo ChatGPT para hacer preguntas, realmente lo que estoy haciendo es hacerle preguntas a un modelo que el fabricante, que es en este caso OpenAI, dispone para que yo pregunte cosas. Pero aquí el tema es que todas las respuestas que me esté dando las está dando un modelo que no me pertenece, con información que es una información que todo el mundo está utilizando y toda la información que yo comparta con ellos, pues es información que básicamente estoy entregándole al fabricante para ayudar a entrenar su modelo. Estoy usando, no es un modelo público, pero sí lo estoy utilizando un modelo que ponen a mi disposición para poder hacer este tipo de respuestas. Lo mismo pasa con Cloud. Cloud pertenece a un fabricante que se llama Anthropic y también me dispone de un modelo público, entre comillas, pero yo tengo que pagar por él para poderle preguntar y poder obtener información al respecto. Pero lo que nosotros proponemos con el modelo de inteligencia artificial es que nosotros podamos hacer preguntas privadas, es decir, que yo pueda preguntarle cosas que solo mi entidad debería saber y que es información sensible y privada. Es un modelo privado para cada organización. Cada organización utiliza su modelo, no lo está compartiendo con ninguna otra organización. Solo ese modelo está trabajando exclusivamente para cada organización en su entorno controlado y en su entorno privado. Vamos a hacerle una primera pregunta a ver cómo nos va. Y es que, pues, nosotros estábamos hablando de que le hemos compartido un documento que se llama el Decreto 780 del 2016 y vamos a decirle si él nos puede decir cuáles son las entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social según el decreto. Según el decreto 780 de 2016. Entidades. Entonces, lo que nosotros estamos esperando acá, si el IT Agent me quiere responder, es que él vaya, utilice el entrenamiento que utilizamos al respecto del modelo cuando le subimos el archivo y utilizando la información que está allí, él nos pueda dar la respuesta porque yo no tengo ni idea de este documento dónde está esa información. Espero que la gente me responda. Teban, ¿estás por allí? Hola, sí, aquí estoy. Justo te iba a decir si quieres lo podemos hacer a través de mi cuenta. Pues igual Ok, puedo compartir y probamos desde mi cuenta. dale, listo. Comparte pantalla, por favor. Dame un segundo, ya comparto por acá. Y pues me vas como diciendo las preguntas y las vamos a hacer. Claro que sí. Espérate, yo intento aquí salirme del compartir pantalla. Ay, no encuentro por dónde utilizo. De pronto, Luisa o Zuli me pueden tumbar el compartir pantalla mío para que le pasemos el, el poder a Esteban, que yo no encuentro por dónde. Ah, ya. Listo, Teban. Cuando quieras. Bueno, mientras Esteban nos ayuda,
con el escenario técnico para mantener habilitado este ejemplo muy valioso para todos los panelistas y para quienes nos están acompañando aún. Eh, Podemos resolver algunas inquietudes que de hecho ya a lo largo de esta valiosa conversación se han dado, ¿no? Por ejemplo, Diana Carolina Vázquez nos comparte cómo lograr una alineación con las regulaciones y el avance de la IA generativa. A la fecha existe mucho sesgo en cuanto al riesgo de seguridad del paciente y temor a la deshumanización. Yo creo que, no sé si Nata está por acá porque ella lo abordó bastante bien en un principio y nos hablaba del miedo. No sé si está aún. Sí está. Entonces, no sé Claro, si por nos quieras dar supuesto. precisamente desde ahí esa visión de esa pregunta. Pues yo creo que depende de cada caso. Lo que nosotros hemos hecho con nuestra área jurídica es encontrar el camino dependiendo de la aplicación que vaya a tener la implementación de la inteligencia artificial. Porque no tenemos, pues nosotros particularmente desde la industria de medios y del entretenimiento, una regulación de la inteligencia, de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el marco colombiano. Entonces, las buenas prácticas que están tomando las empresas es en crear sus propias políticas de aplicación y de implementación. En este caso, pues en el sector de la salud, creo que la sugerencia o el camino podría ser la misma. Revisar cada caso, por ejemplo, en nuestros experimentos, el área jurídica entiende la herramienta, incluso crea revisa los términos y condiciones si es una herramienta existente o si no, analiza todas las aplicaciones y a partir de allí empezamos a encontrar y a viabilizar jurídicamente estas implementaciones. Bien, gracias, Nata. Por aquí había una pregunta que nos decía que cómo optimizar los costos. Bueno, yo creo que según lo que les mostraba, incluso hay unos indicadores que ya se plantean mundiales al respecto de los retornos a la inversión que podrían estar en unas eficiencias operacionales como entre el 30 y el 45%. Ahí creo que hay un análisis de costos bastante global, pero también es importante entender que a la hora de crear estas soluciones de inteligencia artificial generativa hay que hacer revisar los puntos de los costos tecnológicamente hablando. Nosotros en el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de IT, lo que hemos hecho además al probar todos los modelos que existen es buscar el equilibrio de eficiencia, no solo en la respuesta de la gente, sino también en la respuesta de los costos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que un agente responda mucho más rápido utilizando un modelo mucho más potente, pero será mucho más costoso para la solución. Así que toca buscar un equilibrio entre el tiempo de respuesta que puedo tolerar para que el servicio yo lo determine como un servicio adecuado, el modelo y el tipo de respuestas que voy a utilizar para que las respuestas que el modelo me entrega sobre el servicio sean adecuadas y el costo que estoy dispuesto a pagar allí. Entonces, es como jugar con esos tres valores, sabiendo que entre el modelo sea más potente, pues más costoso va a ser, entre menor tiempo de respuesta obtenga, más costoso va a ser, entre más información quiero que tenga de contexto para darme las respuestas, más costoso va a ser. Y también como hay diferentes modelos, pues yo puedo ver si con el fabricante A obtengo mejores precios que con el fabricante B y que con el fabricante C. Pero lo bueno es que de ese juego nos encargamos nosotros y nosotros nos encargamos de, obteniendo esa información y habiéndola probado, pues presentárselas a ustedes sobre eso. Teba, muchísimas gracias por tu colaboración. Entonces, básicamente ahí, pues Esteban está conectado al IT Agent a través de la plataforma de chat de Google. Y lo que nosotros estamos haciendo allí, pues es básicamente pues, saludarlo. Y el IT Agent hasta aquí parecería que fuese simple y llanamente un bot, nos está diciendo qué cosas podemos hacer para facilitarle la escritura a Teban y que no tenga que estar escribiendo todo, le voy a copiar la pregunta que le quiero hacer al chat. Si te parece, Esteban, te la copio en nuestro chat y tú se la pegas ahí para que no ponerme a dictarte y que sea muchísimo más rápido, ¿te parece?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al agente de inteligencia artificial, como les comentaba, lo hemos alimentado con un modelo, con dos documentos, uno que es la norma o el reglamento del Ministerio de Salud o el reglamento al respecto de todo lo que gobierna el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto. Y además de eso, lo hemos alimentado con un documento en inglés de la Organización Mundial de la Salud. Y lo primero que yo quiero saber es cuáles son las entidades que están adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social, pero según ese decreto en particular. Entonces, en esta respuesta, lo primero que quiero recalcar es que ese es efectivamente. Aquí lo primero que quiero recalcar es que él hace énfasis en que está utilizando el contexto proporcionado. Básicamente el contexto proporcionado es que él la respuesta la está intentando sacar del contexto o los documentos de la base de datos de conocimiento que yo le di. Y esa es la primera diferencia que quiero que tengamos al respecto de lo que hemos usado normalmente como ChatGPT o como Copilot o como Gemini. Y es que allá utilizamos unos modelos externos a nuestra organización. En cambio, aquí estamos utilizando el modelo que hemos fabricado para nosotros y por lo tanto el agente me está diciendo que está buscando la respuesta dentro de ese modelo, dentro de la información con la que yo lo alimenté. O sea que cada entidad de ustedes tendrá que proporcionar o tendrá que decirnos cuál es la información que quieren que el modelo tenga para dar las respuestas. Y cada organización entonces tendrá la posibilidad de dar respuestas diferentes. Aquí, en este caso, él nos está diciendo, cuando lee el decreto, nos da respuestas, no encuentra la pregunta que le estoy diciendo, pero nos empieza a decir que ese decreto establece los requisitos mínimos que deben tener las entidades que se constituyan bajo esas diferentes o diversas formas jurídicas al respecto. Entonces, lo que él está haciendo es ir a leer, pues no ir a leer porque ya lo leyó, ya lo adoptó, ya hace parte de su modelo, toma el decreto, absorbe la información y nos empieza a entregar respuestas al respecto. Hay una, preguntémosle, Esteban, porfa, ¿qué es el FOSIGA? El FOSIGA, ese FOSIGA se escribe con Y. Funciona de la misma manera. Lo que estaría haciendo la gente IT es utilizar todo el aprendizaje que encontró en la base de datos de conocimiento y los documentos que se le presentaron para ello y obtener la respuesta de ese contexto. Entonces, en este caso, encuentra la información de qué es el FOSIGA, pues y nos da una respuesta alrededor de ello. Entonces, ¿qué dos cosas podemos obtener aquí? Que siempre nos está diciendo, nosotros lo hemos hecho un poco explícito, nos está diciendo que la respuesta la obtiene del contexto proporcionado. No la está, en este caso, este es un entorno cerrado, él no la está yendo a buscar a internet, él no está saliendo, esto está en una red privada y está utilizando exclusivamente la información con la que lo hemos alimentado. Pero el agente también nos decía que una de las cosas que también nos permite hacer es crear reclamos o quejas, porque también lo podemos utilizar de frente como el sistema de peticiones, quejas y reclamos de la entidad. Entonces, ahí, Esteban, te pediría, porfa, si eres tan gentil, de que le crees una queja, quejémonos de que mi usuario no funcionó con el modelo, pero el tuyo sí. O dile si la pantalla o el monitor o lo que sea. Y tratemos de crear esa queja. En un bot normal, como los que estamos acostumbrados a utilizar, nosotros hubiéramos tenido que salir a un menú, en el menú elegir si lo que queríamos era poner una queja, pero si se dan cuenta en la misma conversación, yo estoy haciendo como si estuviera hablando con una gente normal, le estaba haciendo unas preguntas sobre una documentación que él tiene, pero ahora, como él me dice que también puede hacer esto, aquí mismo en la conversación sin utilizar menús interactivos, yo le digo, ok, quiero una queja. Y él entiende que yo ya no estoy consultando nada, sino que lo que le estoy haciendo es solicitarle la creación de una queja y él crea una queja dentro de un sistema de información y automáticamente me devuelve ya el número del ticket de la queja que ha sido creada. No sé, Esteban, si tienes acceso
al sistema de información donde se lleva esta trazabilidad de estos casos? Porque si no, pues Dame un yo puedo segundo, entrar. busco el acceso. O si, creo que queda más fácil si compartes y nos muestras ahí. Vale, ahorita la vemos, sigamos, ahorita les muestro como para no estar de una pantalla a la otra, ahorita les muestro cómo se ve eso en ese sistema de información, pero aquí lo que hicimos fue probar esa interacción que tenemos, que la gente tiene con sistemas de información propietarios. O sea, aquí ya no estoy utilizando la base de datos de conocimiento, sino que me integré a un sistema de información de la compañía, que es el sistema de información donde se lleva la trazabilidad de peticiones, quejas y reclamos, y él fue allá, creó un caso y eso me va a permitir a mí llevar la trazabilidad de todas estas comunicaciones, que era una de las promesas de servicio que les comentaba hace un momento. Hay una forma en la cual podemos comprobar si realmente solo estamos utilizando información del contexto proporcionado o él está saliendo a buscar en otros lados información. Así que en este caso lo que quiero, Esteban, y gracias por tu colaboración, es si le podemos preguntar qué es la gripe aviar. Preguntémosle qué es la gripe aviar. Bueno, yo creo que este último caso del ticket deja ver las capacidades de AWS para otorgar omnicanalidad, que es una de las preocupaciones que tienen casi todos los clientes del sector salud, ¿no? Eh, que no tenga el paciente que ingresar a diferentes plataformas para solicitar y pedir una y otra vez con diferentes agentes lo que le urge, ¿no? Aquí ya automáticamente el sistema se conectó, como tú muy bien dices, César, y esto pues gracias a las funcionalidades de AWS, y esto lo puede decir Dieguito, que es uno de los focos de Amazon Web Services, ¿no? Otorgar omnicanalidad gracias a los lagos de datos y a los servicios de IA generativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que efectivamente, como en el contexto, recordemos que esto es privado, nosotros no le hemos pasado información de la gripe aviar, pues él no nos está Sí. dando ninguna información al respecto, nos está diciendo que no hay información al respecto, que no, eso no hace parte del contexto y con esto lo que queremos probar es que definitivamente él está consultando exclusivamente eso. Ahora, que si ustedes quieren que la gente consulte Internet, pues fácilmente se puede conectar a Internet para poderlo consultar, haría parte de las configuraciones y de las opciones que el agente IT tiene para poder conectarse con sus entidades, pero como entendemos que una de las preocupaciones es la seguridad, pues aquí estamos demostrando que estamos utilizando exclusivamente la información del modelo particular para cada organización. Eh, Muchísimas gracias, Esteban, por la colaboración. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles en mi pantalla la, cómo se ve este caso que nosotros acabamos de crear allí, ya para terminar nuestra presentación y agradecerles por la participación. Voy a entrar al sistema de información donde se debería estar llevando esta trazabilidad. Y vemos que hace 4 minutos se creó un caso en este sistema de información y este sistema de información dice efectivamente que ha sido generado por Esteban desde el agente IT. Entonces mira que Esteban lo creó precisamente desde el chat y él nos decía que el usuario de César no funciona, o sea que la información que él escribió en el chat ya hace parte del sistema de información de gestión de Buenísimo. peticiones, casi reclamos. Acá podemos ver que fue creado por IT Agent, o sea que yo voy a poder tener estadísticas al respecto de cuántos casos o cuántos mensajes o cuántas conversaciones son trabajadas a través de el agente. Queda además de eso identificado que fue creado por el agente, por un chatbot, y eso nos va a permitir a nosotros fácilmente obtener estadísticas de rentabilidad de la solución, de Excelente. cuánta esa carga de soluciones está llevando el agente IT y le está quitando de las manos a nuestro equipo operativo. Esa es la forma como funciona el sistema de información, el agente IT. Ahora sí, no sé si tengan más preguntas, si quieran que respondamos más, estamos ahí listos para ello.
Sí, así es, César. Hay preguntas por parte de Diego Cristancho, hay otras de Carolina en cuanto a cómo, bueno, creo que eso tú la resolviste en cuanto a la optimización de costos. Diego también, Diego Cristancho y Diego López, pues quieren saber más acerca de casos de éxito puntuales con AWS en el sector salud. Eh, Creo que ellos se merecen una sesión especial, mi estimado César, con tu equipo para profundizar en estos temas. Por ejemplo, Diego pregunta cómo se puede limitar el acceso de la IA a información delicada de los pacientes para evitar exponer dicha información a terceros. Esto sin que se pierda la habilidad o el beneficio de interpretación de la IA en estos casos para aportar a decisiones del personal médico, ¿no? Tú sabes que, pues, a nivel de normatividad colombiana es mandatorio y de esto, pues, Dieguito Paredes puede aportar muchísimo por su valioso conocimiento. Y bueno, ustedes también, ¿no? Sin duda, respecto de las mejores prácticas y los escenarios con los casos de éxito que han tenido en el mercado. Pues como lo vimos en el gráfico que les presentaba hace un momento, básicamente las conexiones, se hacen las conexiones a los sistemas de información propietarios. En este caso estás mencionando uno en particular, pero se hacen utilizando todos los servicios de seguridad que existan, o sea que al principio serán conexiones seguras entre la gente y los sistemas de información propietarios. Y además de eso, como les comentaba hace un momento, las políticas de la organización son las que van a definir explícitamente cuál es la información que la gente está en capacidad de utilizar para poder presentar hacia sus usuarios finales. Es decir, si ustedes desean que acceda a un sistema de información o a otro no, pues así será. En este caso en particular, por ejemplo, nosotros podemos determinar que solo Esteban, a través de la gente, pueda consultar el estado de los casos que él ha creado y si yo entro y trato de consultar los casos de Esteban, no se haga, que hacen parte per se de todas las políticas de seguridad que se planean entre la integración de los sistemas de información. Mm, O sea, veamos a la gente de inteligencia artificial generativa como un ente, como un sistema de información como convencional que se tiene que integrar bajo la forma convencional que teníamos a los otros sistemas de información. Así que las políticas de seguridad de la organización serán quienes van a definir qué información, bajo qué características, bajo qué parámetros y bajo qué permisos son los que la inteligencia artificial usa y dispone para los usuarios finales. No sé, Diego, si quieras decir algo más al respecto. Yo creo que ahí habla un poco de la importancia de la gobernanza de datos, ¿no? Y eso habla un poco de lo que tú me preguntabas, cuál es el desafío, ¿no? Y es que si no tenemos esa gobernanza de data, muy difícil vamos a poder utilizar esta tecnología muy personalizada hacia cada paciente. Entonces, eh, de hecho, uno de los temas que creo que Natalie tocó fue eso, que es hoy los pacientes están esperando una medicina más personalizada y eso habla justamente de ese tema, es cómo a través de esta tecnología, con los controles de seguridad, podemos asegurarnos que le estemos entregando la información adecuada al paciente mucho más rápida. A todos, a los asistentes, además de eso, quiero hacer un check aquí. Si quieren profundizar en estos temas, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Nuestro correo es contacto@ait, como lo están leyendo aquí. ait.co, esa es nuestra dirección de contacto. Puede ser también a mi correo personal, cesar@ait.co. sí. Gracias por compartir el informe. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer es crear unas sesiones privadas en las cuales con nuestro equipo de consultoría les podemos, según sus necesidades, hacer las recomendaciones necesarias al respecto de arquitectura y proponer escenarios de solución en las cuales esta u otras soluciones de Así inteligencia es. artificial generativa puedan ser utilizadas. Así que no duden en escribirnos y abrir sin ningún tipo de compromiso esos escenarios, sea para que ustedes puedan preguntar libremente temas puntuales o sea para que quieran que exploremos juntos con AWS y IT escenarios de solución de inteligencia Sí. artificial. No sé si hay más preguntas de pronto. Seguramente, César, este panel ha sido bastante interesante.
De hecho, les comparto para quienes han estado casi que hasta el final de esta sesión, y porque ha sido muy interesante. AITE tiene, entre los que se quedaron, se sortearán 3 sesiones de asesoría de 4 horas, precisamente para profundizar en estos temas, aclarar inquietudes. Igual, quienes han manifestado sus preguntas, que son muy valiosas, el equipo AITE los estará contactando, como bien dice César. Y bueno, aquí también pusimos en el chat el correo contacto@AITE para que sin duda manifiesten sus comentarios, que son de interés tanto para AWS como para AITE, y este equipo en particular. Gracias, César, por este acercamiento tan valioso para todos nosotros, muy enriquecedor. Dieguito, muchas gracias por tus aportes respecto de la confianza y la confiabilidad que otorga AWS para estos escenarios. Hay muchas otras soluciones que de hecho en Colombia ya se han implementado, y que gracias a la analítica con AWS y a la IA generativa, pues ha logrado el sector salud aquí en Colombia ser promotor a nivel Latinoamérica. Es decir, Colombia siempre ha sido el piloto con éxito para que otros países se motiven a implementar soluciones con casos de uso exitosos a nivel LATAM. Eh, Aquí, pues sin duda, con Diego y con César les estaremos compartiendo estas prácticas con diferentes entidades. Y ustedes, pues no se pueden quedar atrás, tienen que también unirse a estas entidades de salud que la han sacado del estadio con AWS y con partners como AITE, ¿sí? Partner Advanced de AWS, que cuenta pues con todas las certificaciones, la experiencia y las mejores prácticas para ayudarlos de manera exitosa y muy completa para la implementación de estos escenarios, con toda la robustez y la confiabilidad requerida.